la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una iniciativa que desde el gobierno se ha convertido en programa bandera de esta administración de Juan Manuel Santos. Estamos dispuestos a apoyar una ley justa, una ley que avance en todos estos instrumentos de justicia transicional. Para indemnización administrativa, la fecha de 1 de enero de 1985 y para restitución de tierra la de 1 de enero de 1990. Nosotros creemos que esas dos fechas deben ser unificadas en 1 de enero de 1980, porque toda la década del 80 fue una década de gran despojo de tierras y de grandes victimizaciones en el país. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene como uno de esos propósitos olvidar el odio, olvidar los rencores, sanar heridas y mirar hacia adelante. Este proyecto de ley no tiene de una vez establecidos ni definidos unos montos de indemnización como lo señala el 1290, pero igualmente se le deja al gobierno la facultad de reglamentarlo, y la reglamentación, pues lo más obvio es que pues igualmente se va a hacer con unos topes, se va a hacer también con alguna particularidad como se hizo en su momento con el 1290. Aquí no podemos entrar a definir o a establecer desde ahora cómo se va a hacer, esa es una tarea que tiene que hacer el gobierno nacional. Pero es muy importante tener en cuenta que prácticamente las conductas y los daños que se repararon por 1290 van a ser reparados por esta vía, porque si miramos un poco la definición de víctima del proyecto, pues es igual toda aquella persona que haya sufrido un daño. Ahora con la ley de víctimas, el espectro de la Defensoría del Pueblo se va a ampliar, porque no vamos a orientar solamente a víctimas de grupos armados ilegales, sino ya entran víctimas de agentes del Estado, y inicia un proceso administrativo y un proceso judicial. Entonces la orientación de las víctimas se va a ampliar a este tipo de víctimas. También hay temas especiales como la desaparición, el despojo, la tortura, las lesiones por minas antipersonas, que ameritan que la Defensoría del Pueblo y en particular esta unidad de atención integral a víctimas haga un trabajo juicioso y detallado de qué elementos adicionales se necesitan para orientar a una víctima y qué datos adicionales hay que brindarle a una víctima de despojo. Aquí acuden víctimas de homicidio, de desaparición forzada, de desplazamiento, víctimas de delitos sexuales, que les quiten sus tierras. En este momento, básicamente la Defensoría del Pueblo está acompañando y asesorando a las víctimas respecto de los derechos de petición y los recursos de reposición contra las resoluciones que ha emitido el comité desfavorable a las pretensiones de las víctimas. De acuerdo al hecho del cual son víctimas se hace el proceso de orientación. Entonces el abogado brinda todo el acompañamiento jurídico, la explicación jurídica del delito del cual son víctimas, y la idea es que esta orientación es el primer paso para que a estas víctimas se les pueda representar judicialmente. Y asesorar a las víctimas del conflicto armado interno, a las víctimas de la violencia. La Defensoría, como parte de las comisiones regionales de restitución, apoya todo el proceso de sustanciación de casos, acopio documental, hace parte de la Secretaría Técnica de estas comisiones para sustanciar los casos y decidir cuál es la ruta o la vía jurídica que hay que aconsejarle a la víctima que siga a fin de obtener esta restitución. Para ello fue necesario hacer un ajuste institucional y se creó la Unidad de Justicia y Paz en ese entonces, que ahora se llama Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia. La Defensoría del Pueblo hace parte de las comisiones regionales de restitución de bienes que en la actualidad funcionan a nivel de 12 capitales de departamento por sedes en las cuales básicamente se recepcionan solicitudes de víctimas interesadas en restitución de bienes. Y sobre todo los mecanismos que existan para lograr la reparación, ya sea por vía administrativa o sea por vía judicial.
qué documentos se necesitan para demostrar el daño del cual ellas están reclamando. Entonces, de acuerdo al hecho, cada víctima necesita unos documentos diferentes, se llenan unos documentos que la Defensoría tiene acá para que le asignen un abogado, un representante judicial, y se le hace una entrevista que se llama el registro de orientación a víctimas, que es una entrevista a profundidad que da cuenta de los hechos, de las afectaciones psicológicas, de las afectaciones sociales, personales, laborales, al proyecto de vida que tuvieron cada una de estas víctimas. Esa entrevista es fundamental porque es el primer elemento que tiene el representante judicial para mirar los daños de los cuales la persona ha tenido producto del hecho. El comité, después de estudiar los soportes documentales que las víctimas allegaron para que les fuera reconocida su calidad de víctima dentro de este marco, es decir, el decreto 1290, en determinados casos, no pocos, ha establecido que la víctima no tiene la calidad y no se la ha reconocido. Para estos casos, nuestras duplas psicojurídicas han acompañado, han asesorado y han elaborado los recursos de reposición para que una vez más el Comité de Reparaciones Vía Administrativa decida sobre los casos en particular. Hay otras situaciones como las víctimas a quienes ya se les reconoció su calidad, están en la lista de espera del pago de esa indemnización vía administrativa que el Estado les va a brindar. Y hay un tercer evento y es el caso de las víctimas que no les han contestado, incluso después de pasados los 18 meses que previó el decreto 1290, en término en el cual le iban a dar una respuesta favorable o desfavorable, y no ha sido así. Han pasado más de los 18 meses y las víctimas no han recibido ni respuesta favorable ni respuesta desfavorable. Para estos eventos, nuestros equipos psicojurídicos a nivel nacional lo que están haciendo igualmente son derechos de petición que se dirigen directamente al Comité de Reparaciones Vía Administrativa, en virtud de los cuales se insta al comité a dar una respuesta a las víctimas. Aquí pues hay que tener en cuenta que víctima no es la víctima es del invierno, por poner un ejemplo, ¿no? Son las víctimas del conflicto. La idea de la Defensoría del Pueblo es que, siendo una institución muy conocedora de las sentidas necesidades de las víctimas, somos de las pocas instituciones que tenemos la oportunidad y además el mandato constitucional de asesorar y orientar a las víctimas face to face. Esta orientación nos da algunos elementos de juicio para tener una autoridad suficiente de hacer los aportes que en su momento hicieron y que ahora, ya casi al final de este debate, pues echamos en falta para que realmente el proyecto de ley que se discute, si se convierte en ley, pues fuese una ley óptima para las víctimas.